A continuación, Jorge, queremos que de pronto nos ayudes a ilustrar un poco mejor las preguntas de inicialmente el profesor Álvaro Rodríguez Acles, donde nos pregunta ¿cuál es el rol del Caribe en la era de la globalización? Adelante, bueno, Jorge. Ya lo mencioné. Definitivamente el Caribe pasó de ser hoy un tema única y exclusivamente de interés económico, en el que la plantación jugaba un papel preponderante y solamente era visto desde los imperios europeos por dos cosas. Primero, como un centro de operaciones logísticas, o sea, cada isla era una bodega que servía de un espacio para poder introducir las mercancías que en los países industrializados, que a su vez estas islas eran colonias, la necesitaban para atemperar y servir de bodega y a partir de allí introducir vía comercio legal o de contrabando, ¿verdad? En comercio ilícito, todo lo que se producía, porque hay que mirar que con excepción de Estados Unidos y Canadá y ahora recientemente Brasil, durante el siglo XVI hasta bien entrado el siglo XX, América no fue un continente de industrias, todo lo tenía que importar. Entonces la importancia del Caribe era centro de bodega logística para recibir los platos, las cucharas, los cuchillos, los vinos, las telas, e incluso los materiales para la labranza, para cosechar lo que verdaderamente se estaba, porque aquí no había siderúrgica, aquí no había nada, aquí no se trabajaba el hierro, no se trabajaba la plata, todo eso estaba en las industrias en Europa como país industrializado y que como tal, por supuesto, había que importarlo. ¿Y se traía de dónde? De los puertos de Liverpool, de Londres, que llegaban a Jamaica y ahí de Jamaica se distribuían. De los puertos de Le Havre o de Bordeaux y ahí llegaban, pues, en su momento dado, dependiendo la historia, como periodo llegaban a Saint-Domingue, que es hoy Haití, o en su defecto pues llegaban, digamos, a Martinica y Guadalupe y de ahí se distribuían, digamos, para todo, ¿no? Y si venía desde el punto de vista de Ámsterdam, Rotterdam, en los Países Bajos, llegaban a Curazao y de ahí de Curazao también se distribuían porque estos fueron decretados puertos libres. Entonces, al ser puerto libre tenía una connotación propia, digamos, en lo que eso, que al final también era como un proceso de entronización, así como hizo España para colocar la corona y poner el trono que utilizó, digamos, en principio la española y después Cuba, y arremetió, digamos, utilizando las islas para el continente, los demás imperios lo hicieron, inclusive Dinamarca y Suecia. También hubo Caribe sueco y Caribe danés. Las Islas Vírgenes danesas, San Tomás, sobre todo, es un puerto libre que recibió mercancías de toda América, pero también de Europa, sobre todo de Prusia, que no podía comercializar, y de los Estados Unidos, y utilizaron ya, teniendo la independencia, Estados Unidos a través de San Tomás, y empezaron a utilizar ese proceso, digamos, de operación logística para llegar al resto de América, ¿no? Entonces, allí fue un papel preponderante en términos cuando se habla de globalización. Es que el concepto de globalización no es de ahora. Se habla de una tercera globalización. Y la globalización, de hecho, cuando se habla de que es descubrimiento, y el Caribe juega un papel importante donde se da el encuentro de estos dos mundos, ahí hay una globalización, se conoce como la primera globalización. Y por eso se dice que el Caribe es origen del mundo moderno, porque con el descubrimiento de América inicia la era de la modernidad en la historia, como periodo. Entonces ahí hay una globalización en el que no solamente está el encuentro de los dos mundos, sino también los chinos llegan desde el Pacífico una vez se descubren y empiezan, digamos, a generarse distintas rutas, ¿no? Y ahí hay una globalización en torno, porque hay un tema portuario y logístico que como comercio y conexiones económicas de alguna u otra forma se da, y que posteriormente con los tratados de libre comercio que se generan en el siglo XIX, pero que vienen del decreto de liberalización de comercio de fines del 18, para ser más exacto, de 1778, allí también se da otro fenómeno de globalización, en el que el mundo comienza. Hay que mirar que Adam Smith escribe el tema de las ventajas comparativas y de las ventajas competitivas en el libro La riqueza de las naciones, se toma como referencia. A partir de allí, concomitantemente, también se da el proceso de la revolución industrial.